La paciencia de un estoico, sobre la temporalidad activa como práctica filosófica del dominio interior. Introducción. Paciencia y sabiduría temporal. En el marco del pensamiento estoico, la paciencia no puede ser entendida como un mero pasatiempo pasivo, ni como una tolerancia circunstancial frente a la demora. Se trata más bien de una disposición racional y activa de la conciencia, una modalidad del ser que conjuga presencia deliberada, autodominio y orientación hacia lo esencial. Frente a una época colonizada por la lógica de la inmediatez, la paciencia se presenta como un ejercicio de resistencia epistemológica y ética, como un gesto de fidelidad a los tiempos propios de la maduración y de la verdad. La naturaleza del tiempo y la filosofía del intervalo. La paciencia, tal como la conciben los estoicos, surge de una comprensión profunda de la lógica temporal que rige la formación de los seres. Nada que aspire a consistencia puede precipitarse. Todo lo que merece persistir requiere atravesar intervalos que no son vacíos, sino umbrales formativos. Por eso, la virtud de la paciencia no suprime el deseo de transformación, sino que lo educa. No elimina el impulso, sino que lo afina. No abandona el movimiento, sino que le otorga una direccionalidad consciente y mesurada. Paciencia es, así, acción contenida, voluntad prolongada, espera fértil. Contra la prisa, serenidad como afirmación ética. El sujeto estoico no se deja capturar por el frenesí social del hacer continuo. Su ritmo no responde a la presión de lo externo, sino a la coherencia interna de su proyecto vital. La serenidad, entonces, no es lentitud pasiva, sino deliberación activa. Saber detenerse, saber callar, saber esperar. Estas no son señales de debilidad, sino expresiones de una libertad que ha aprendido a actuar desde la claridad y no desde la urgencia. En ese sentido, la paciencia es también una forma de gobernar el propio tiempo. La paciencia como fortaleza política del alma. En contextos marcados por la injusticia, la manipulación o la ignorancia estructural, la paciencia no se disuelve en complacencia ni en resignación. Es una forma radical de perseverancia ética. El sabio estoico no responde desde la cólera ni desde la necesidad de aprobación. Responde desde una convicción construida en el largo plazo, desde una fidelidad al bien que no necesita recompensas inmediatas. Por eso, su paciencia es también una resistencia frente a las formas de violencia que demandan eficacia sin profundidad. Humildad ontológica y delimitación del poder. Aceptar que no todo puede ni debe estar bajo nuestro control no implica renuncia, sino madurez. El estoico no malgasta su energía combatiendo lo que es por esencia inmodificable. Más bien, concentra su acción en aquello que sí puede y debe transformar: su carácter, su juicio, su actitud frente a lo dado. La paciencia en este contexto no es impotencia sino discernimiento. No es pasividad sino foco. Es la inteligencia que sabe separar el campo del deseo legítimo del campo de lo necesario. La espera como laboratorio del espíritu. El tiempo de espera, lejos de ser inactividad, es espacio de preparación y consolidación. El sabio no sufre el intervalo, lo cultiva. Se convierte en un artesano del instante, consciente de que la calidad de sus acciones futuras dependerá del tipo de presencia que haya sabido desarrollar en la aparente inacción. La paciencia, en tanto actitud filosófica, es siempre trabajo interior, pulido de la motivación, calibración del deseo, alineación del juicio. La paciencia como necesidad estructural del presente. En la era de la conectividad constante y de la gratificación inmediata, la paciencia se erige como un antídoto contra la fragmentación subjetiva y contra la trivialización de lo real. Es lo que impide que la acción se divorcie del juicio, que el pensamiento se vuelva reactivo, que la voluntad se degrade en compulsión. Cultivar la paciencia es, por tanto, un acto de rehumanización, una forma de recuperar la integridad del proceso vital. La sabiduría en ritmo lento. Optar por la paciencia es comprometerse con una forma más lúcida y más digna de estar en el mundo. Es preferir lo auténtico a lo aparente, lo consistente a lo efímero,
lo justo a lo inmediato. La paciencia no niega la acción, la enriquece. No excluye el deseo, lo dirige. No anula la fuerza, la modula. En su más alta expresión, es una forma de justicia temporal. Dar a cada cosa su tiempo, a cada proceso su ritmo, a cada decisión su maduración. La paciencia del estoico no es inmovilidad, sino sabiduría en tránsito. Es excelencia que se gesta en el tiempo. Y como toda forma superior de vida, comienza por una elección. La elección de no apurarse, de no rendirse, de no ceder. Continuidad reflexiva y apertura temporal del espíritu filosófico. Ampliar la virtud. Prolongar el horizonte. Toda virtud filosófica digna de ese nombre no se agota en una definición ni se clausura en una aplicación inicial. Requiere expansión, repetición transformadora y reformulación contextual. La paciencia estoica, como forma activa de presencia lúcida, exige una profundización constante. Este segundo recorrido no busca reiterar, sino abrir nuevas vetas de reflexión sobre la dimensión temporal, ética y ontológica que la paciencia introduce en el sujeto que filosofa su existencia. La lógica de la maduración. Tiempo como condición de autenticidad. El pensamiento contemporáneo ha confundido la eficiencia con la verdad, la rapidez con la lucidez, la productividad con la plenitud. Frente a esto, la paciencia propone una ontología alternativa. Lo auténtico no nace de la aceleración, sino de la maduración. La flor no se abre por decreto ni el fruto se precipita sin perder sabor. La paciencia, en su profundidad ontológica, reconoce que todo lo real necesita tiempo para llegar a sí mismo. Esta temporalidad no es obstáculo, sino la condición misma de la aparición de lo esencial. El espacio intermedio, pedagogía del umbral. La paciencia es la virtud que permite habitar los espacios intermedios sin desesperación. En ese intervalo entre el inicio y la plenitud, entre el propósito y su realización, el alma se forma. Quien aprende a morar en ese umbral desarrolla una forma de atención radical. No huye hacia el futuro ni se resiente en el presente. Transforma el ahora en territorio fértil. Esta pedagogía del umbral es un arte estoico por excelencia. Mantenerse firme, activo, receptivo, mientras el tiempo hace su obra. Esperar sin detenerse. La acción contenida como forma de potencia. El paciente no es aquel que simplemente pospone, sino quien actúa sin apresuramiento. La acción en su forma más elevada no es compulsión sino deliberación. Esperar en clave estoica es actuar con medida. Cada gesto debe pasar por el filtro de la necesidad, la justicia y la oportunidad. La paciencia refuerza esta inteligencia práctica. Es el intervalo que permite pensar antes de hablar, discernir antes de responder, elegir antes de moverse. En su núcleo más operativo, la paciencia no ralentiza, afina. Convivir con lo inacabado, estética de lo incompleto. La existencia humana es por definición incompleta. Siempre habrá aspectos sin cerrar, tareas en proceso, vínculos abiertos. La impaciencia surge del intento de clausurar prematuramente esa indeterminación. El estoico, en cambio, hace de la convivencia con lo inacabado una forma de sabiduría. Aprende a vivir sin cerrar todo capítulo, sin resolver todo dilema, sin tener todas las respuestas, no por falta de rigor, sino por exceso de lucidez. Lo incompleto se convierte en estímulo de crecimiento, no en herida narcisista. Renunciar al control como ejercicio de confianza racional. La paciencia enseña también a delegar parte del devenir en lo que trasciende al sujeto. El control total es una ficción que enferma. La renuncia parcial al dominio absoluto no es derrota, sino inteligencia. El estoico deposita su confianza en el trabajo bien hecho, en la disposición virtuosa, en el juicio recto. Lo demás no le pertenece. Esta cesión deliberada de control es el núcleo espiritual de la paciencia. Saber cuándo intervenir y cuándo soltar. Saber que incluso sin certeza de éxito, actuar correctamente ya es una forma de victoria.
habitar el tiempo con la mente despierta. La paciencia no es una técnica, sino un modo de ser en el tiempo. Nos obliga a preguntarnos cómo queremos recorrer nuestros días, con qué ritmo, bajo qué principios. En un mundo que glorifica lo urgente, optar por la paciencia es un acto de resistencia filosófica. Es negarse a vivir arrastrado. Es elegir mirar, comprender, acompañar los procesos hasta su forma más íntegra. No hay excelencia que no exija tiempo. No hay sabiduría que no se cultive en el intervalo. La paciencia estoica es la afirmación radical de que la vida mejor vivida no es la más rápida, sino la más profundamente habita. Final filosófico sobre la inmersión temporal y la constancia interior. Hacia una clausura sin cierre. Toda reflexión madura debe reconocer que su cierre es una apertura ampliada. En este tramo final de nuestro examen sobre la paciencia estoica, nos desplazamos desde su dimensión práctica y formativa hacia su capacidad para configurar un horizonte existencial que no excluya la incertidumbre, sino que la integre. La paciencia, como ejercicio de profundidad y de mora voluntaria, se convierte aquí en un puente entre el rigor del pensamiento y la amplitud del vivir. La densidad del instante, cuando el ahora se vuelve expansión. Para el impaciente, cada instante es un medio para otro. Para el estoico, el instante es una totalidad abierta. La paciencia refina la percepción del presente, permitiendo que éste se dilate, se enriquezca, se complejice. No se trata de resistir el tiempo, sino de habitarlo con espesor. El sabio no salta de momento en momento, se adentra en cada uno como en un pozo. La profundidad sustituye a la velocidad. El presente, lejos de ser un tránsito, deviene escenario ético. Tensión sin ruptura, la forma estoica del compromiso prolongado. En el seno de la paciencia estoica hay una tensión sostenida. No es calma anestesiada ni expectativa pasiva. Es una forma de compromiso duradero que no exige la gratificación inmediata. El sabio persiste sin fanatismo, resiste sin violencia, sostiene sin agotamiento. La constancia aquí no es terquedad, sino conciencia de propósito. La paciencia no elimina la tensión, la transforma en energía orientada. Así, el sujeto aprende a sostener su impulso sin romper su integridad. La espera compartida, ética del acompañamiento. La paciencia también configura una ética relacional. No se espera solo para uno mismo, sino con y por los otros. En la pedagogía, en el cuidado, en la escucha, la paciencia se vuelve una forma de hospitalidad temporal. No impone ritmo, no acelera el proceso del otro, lo acompaña. En este sentido, el estoico no es solo maestro de su propio tiempo, sino testigo respetuoso del tiempo ajeno. Sabe que acelerar a otro es muchas veces una forma sutil de violencia. Paciencia y esperanza, tensiones y afinidades. Aunque tradicionalmente asociada a lo religioso o a lo utópico, la esperanza puede ser resignificada desde el estoicismo si se despoja de expectativa pasiva. Paciencia y esperanza convergen cuando esta última se convierte en apertura confiada al devenir, sin exigencia, sin cálculo, sin ingenuidad. La esperanza estoica no espera que todo salga bien, sino que lo que ocurra pueda ser integrado con dignidad. Se trata de una esperanza racional, no se proyecta, se sostiene. Final. Lo esencial necesita tiempo. Volver a la paciencia es volver a lo esencial. La prisa no ha producido jamás un alma más noble, una reflexión más justa, una acción más fecunda. Solo el tiempo y su cultivo generoso pueden dar lugar a la virtud, a la sabiduría, al discernimiento. Por eso, el estoico no acelera su camino, lo cultiva. No llega antes, llega mejor. No presume de rapidez, testimonia profundidad. La paciencia es más que una virtud del carácter. Es una arquitectura temporal del alma. Y en su práctica, el ser humano se redescubre no como gestor del tiempo, sino como discípulo lúcido de su ritmo. Allí donde otros buscan resultados, el estoico busca sentido. Y ese sentido, como todo lo grande, exige tiempo.
Esa es la forma final de la paciencia: saberse obra en proceso, aceptar su ritmo y afirmarse en su dignidad, sin apuro, sin distracción, sin claudicar.